Ok, hoy día la dirigía número 3. Como sabían, según el cronograma, eran dos lecturas para hoy. Una que es una lectura sobre Jean Marcet y otra que es una lectura de Jean Marcet. Entonces, la primera lectura, que era de Forget, que es un texto que se puede traducir el título como Jean Marcet como un agente del conocimiento, y el otro que son las conversaciones 1 al 5 de conversaciones en política económica de la misma Marcet. Entonces, veamos. Jean Marcet como agente del conocimiento. Resulta que Jean Marcet era parte de una familia noble, adinerada, de Londres, Gran Bretaña en ese momento, que se hizo conocida porque escribió varios libros introductorios. No libros que buscaban estar en la frontera del conocimiento, sino libros introductorios sobre diferentes áreas de conocimiento. Las más conocidas que tiene son la de química y la otra la de economía política. Entonces, por tanto, se le conoce como una divulgadora de conocimiento. Cuando hablamos de que es un agente del conocimiento, no solamente hablamos de que es una divulgadora de conocimiento, sino que es una persona que facilita el intercambio de conocimiento. Por un lado, facilitar el movimiento de conocimiento es llevando el conocimiento a las personas, ¿no? Entonces, uno de las formas de ser agente del conocimiento era llevar a un lenguaje más fácil conceptos muy complicados para que personas que no estén familiarizadas con esos términos, con esa jerga científica, puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su libro de química, Conversaciones sobre química, ella hace gráficos muy sencillos, explicaciones muy del día a día, que hace que cualquier persona pueda leerlas y entenderlas con mucha facilidad. Entonces, ¿qué hace que una persona como Jean Marcet, que evidentemente mujer en el siglo XVIII era un poco difícil que se educara, ¿no? Eh, Lamentablemente, recién en el último siglo hemos visto que las mujeres han podido acceder notoriamente a la educación superior, pero es algo reciente, ¿no? Inclusive si vemos en nuestra propia universidad, hay muy pocas mujeres ingenieras, hay muy pocas mujeres químicas, físicas, inclusive muy pocas economistas, ¿no? Y eso tiene que ver porque hace 50 años, cuando se fundó la Facultad de Economía, la mayoría de facultades de la universidad, había muy pocas mujeres, básicamente porque la sociedad les impedía acceder a educación, ¿no? Las familias decían que solamente los hombres podían acceder y las mujeres tenían que ocuparse a otros quehaceres. Y eso peor en 1769, cuando ella nace, ¿no? Pero ella tuvo, dentro de esta sociedad bastante machista y que discriminaba un montón, tuvo la suerte de nacer en una familia educada en Gran Bretaña, donde la educación no se daba a los niños en escuelas privadas o en escuelas exteriores, sino se hacía en el mismo hogar. Entonces, a los miembros hombres de su hogar sí los educaban. Les traían maestros, les traían instructores, los mismos padres, la madre, les enseñaban a los hombres, pero junto las mujeres también podían, las niñas mujeres también podían estar presentes, ¿no? Entonces, eso hacía de que la educación, al menos en los primeros años básicos, primaria, secundaria, lo que hoy sería primaria, secundaria, sí fueran de acceso para ella. Evidentemente luego se le hizo difícil a su generación acceder a universidades, pero al menos la educación básica la tuvo en su casa porque se educaba al lado de sus hermanos, ¿no? Entonces se educó en lo básico que era en esos tiempos, latín, todos aprendían latín en esos tiempos porque era el lenguaje del conocimiento, química, biología, historia, eh, la economía como tal todavía estaba en sus pininos, era muy, todavía no consideraba una ciencia en sí, pero ya tenía algunas nociones de economía en esa educación. Cuando su madre muere, cuando ella tenía 15 años, ella se tuvo que hacer cargo del hogar, no solamente en el quehacer del hogar, mandar qué se comía esos días, cómo se arreglaba la casa, cómo se hacían los eventos,
sino también de la educación de sus hermanos, ¿no? Ella era la mayor de, si no me recuerdo, 8 hermanos, entonces tuvo que hacer cargo de contratar a los maestros, de contratar a los instructores, de ser ella misma que daba clases a los hermanos menores. Entonces, eso también seguro leyendo libros y buscando más información de cómo es la mejor forma de educar, ¿no? Eso le ayudó luego para poder escribir libros que iban a servir libros de texto o libros pedagógicos, ¿no? Eh, entonces, desarrolla un interés temprano por el arte, el conocimiento. Acá hay un hecho bastante curioso que estudia arte con algunos de las mentes más brillantes en el mundo artístico en ese momento, y eso le ayuda luego a poder ilustrar sus libros, sobre todo su libro de química. Su libro de química está lleno de imágenes. El de economía no tanto, hay unos cuantos gráficos, pero el de química sí tiene un montón de gráficos. Eh, Su familia, la familia Haldiman, fue una familia bastante pudiente en Londres, una familia de banqueros que organizó un montón de eventos a lo largo del año, como dos eventos a la semana, reuniones donde invitaban a expatriados, a científicos, a artistas, a banqueros, a políticos, a divulgadores también de diferentes conocimientos. Entonces, eso hizo de que ella también se codiara con un montón de gente que tenía un montón de conocimiento y ella se dedicaba a hacer estas reuniones, ¿no? Entonces, esa es otra de las facetas de ser un agente del conocimiento, de que facilitaba que las personas con diferentes intereses, pero con eh, conocimientos muy distintos, se puedan unir, ¿no? Un político con un químico no tienen usualmente espacios donde coincidan, pero ella hacía que en su hogar, en esas reuniones, puedan coincidir y conocerse, ¿no? Un, no se le puede ser economista, pero un estudioso de la economía política como Ricardo no tenía acceso quizás a ciertos banqueros, aunque bueno, Ricardo tenía acceso a banqueros porque trabajaba en aduanas, pero veamos otros, no sé, Mills no tenía mucho acceso a los banqueros, no coincidía en el día a día con ellos, entonces una forma de acceder era asistiendo a estos banquetes o a estas reuniones, que le facilitaba llevar su conocimiento, sus nuevos libros, nuevos textos y poder compartirlos con gente que no está en su entorno usualmente, ¿no? Ella se casó con un médico, por tanto su primer libro, que fue el de Conversaciones sobre Química, no lo publicó con su nombre porque tenía un poco de temor de que entrara en conflictos de interés con su esposo, ¿no? Si ella decía algo que no caía bien en el entorno científico en ese momento, quizás eso podría traer repercusiones en su esposo, ¿no? En la trayectoria de su esposo. Por eso es que lo pone de forma anónima con otro nombre. Eh, bueno, escribe un montón de libros sobre astronomía, botánica, física, cristianismo, economía política. ¿Qué más? Esos son datos solamente curiosos. Ahora sí entramos. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? ¿O algo quieren comentar sobre el texto de Forget? Cuando hablamos de broker del conocimiento o agente del conocimiento, estamos hablando de una persona que facilita la facilita el intercambio de conocimiento, ¿no? Una forma era que ella traducía toda esta jerga científica muy complicada, y la traducía a términos más simples, a conversaciones coloquiales, las llevaba en un libro. Entonces es una forma de hacer discurrir el conocimiento a personas menos acostumbradas a los entornos. Y la otra forma de ser intermediadora o broker del conocimiento era haciendo coincidir a diferentes mentes en un solo espacio para que puedan intercambiar ideas, intercambiar opiniones y pareceres, ¿no? Y esta, eh,
esta actividad de ser un broker o un agente del conocimiento no es algo meramente sencillo, aunque pueda parecer en algunos casos que, bueno, organizas un paquete, eh, escribes un libro con tus palabras. No es algo tan sencillo en realidad. Primero, para escribir estos libros, para gente eh, menos acostumbrada a la jerga científica, se necesitaba tener un carácter pedagógico bastante desarrollado, ¿no? Si quieres enseñar cosas muy complicadas a personas que no están acostumbradas a ese entorno, entonces tienes que saber cómo entrar, cómo introducir el tema, cómo despertar interés del tema, eh, y sobre todo que esos tecnicismos muy sofisticados no pierdan, no pierdan su significado al momento de traducirlos a palabras más simples, ¿no? Por ejemplo, no sé, si ustedes quieren explicar la tasa de interés a una persona, la tasa de interés tiene un montón de implicancias dentro del mismo significado, pero al momento de explicarlo, no le van a decir que es solamente el costo del dinero, ¿no? Sino tiene que ampliar esa descripción con más detalle. Y eso, evidentemente, inclusive hoy para hacer eso se necesita hacer una carrera, ¿no? Una carrera en educación, en pedagogía. Eh, entonces, su experiencia siendo maestra o tutora de sus hermanos, también de sus hijos, y luego habiendo estudiado arte y habiendo enseñado en alguna ocasión, eso le ayudó un montón para facilitar y para que sea exitosa en ese ámbito de ser divulgadora con textos básicos en química, en otras áreas también. Y por otro lado, esa intermediación que se refiere también a hacer coincidir en ciertos espacios a personas distintas, no es fácil, ¿no? Tienes que tener contactos, tienes que saber convencer a la gente, tienes que sacar de sus escritorios a un montón de académicos que están acostumbrados a estar ahí solamente razonando, filosofando, y que muy pocas veces quieren compartir sus ideas en un ámbito social. Entonces necesitas primero redes sociales, tener la capacidad económica para hacerlo, convencimiento, eh, introducir a personas a la sociedad, que a veces no es fácil. Usualmente los académicos de estas épocas se caracterizan por ser malhumorados, ¿no? Entonces, están siempre encerrados en sus propios pensamientos, entonces hay que abrirles el camino para que puedan discutir entre ellos. Entonces, evidentemente se necesita una red de conexiones sociales, políticas, e intelectuales, ¿no? Parte de eso, parte, eh, parte que les facilitó tener estas redes es que ella tenía una familia con un apellido respetable en sus tiempos, una familia rica, no solamente de su padre, sino también de su esposo, y sus hermanos luego también se hicieron muy conocidos y muy importantes en Gran Bretaña, así que eh, eso le ayudó un montón a mantener esas redes. Entonces, eso es como lo que explica el texto de Forget, y luego entra a mencionarnos de qué trata Conversaciones sobre Economía Política. Entonces, la primera edición de Conversaciones sobre Economía Política salió en 1816, que fue un ejercicio de popularizar los temas económicos dirigido básicamente a jóvenes. Luego vamos a ver de que sí, la edición que hemos leído nosotros en alguna parte dice que está enfocado a los trabajadores, pero la primera edición en particular está enfocada a los jóvenes. Las posteriores ediciones recién van a ser dirigidas a los trabajadores. Inicialmente, inclusive, Marcet decía que ella no consideraba apropiado enseñar conceptos de economía política a los trabajadores, por un montón de restricciones sociales, en realidad, que vamos a explicar luego. Había un momento de mucha ebullición social, donde los trabajadores reclamaban derechos, y se entendía de que darles herramientas intelectuales, herramientas para que puedan defender sus posturas, era un poco peligroso. Entonces, por eso es que esta edición de Conversaciones sobre Economía Política de 1816 todavía solamente está enfocada en jóvenes. Al igual que su libro de Conversaciones sobre Química, eh, tiene
el formato de conversaciones, preguntas y respuestas. Hay dos estudiantes, Emily, que ya no aparece en economía política, y Caroline, que sí es la que hemos visto en el texto que han revisado ustedes, y ella es la estudiante Caroline que le hace preguntas a su tutora, que es la señora B. La señora B es aquella que va a dirigir la conversación y va a resolver las dudas de Caroline. Bueno, acá dice lo que ya les dije un momento, ¿no? La clase de la gente a la que se refiere como su audiencia no era la clase trabajadora, a la que consideraba una audiencia inapropiada, sino la clase media, alta, que estaba bien representada por los invitados de su salón. Entonces, en primer lugar, estaba enfocado en jóvenes, usualmente jóvenes de clase media, clase alta. Luego, también para los escritores y divulgadores de libros de texto, también para economistas de la época, y finalmente para los políticos y banqueros. Entonces, ojo que acá no está apareciendo la clase trabajadora, no está apareciendo los obreros, tampoco, bueno, cuando habla de jóvenes está refiriéndose tanto mujeres como hombres, eso sí. Ella ya tenía esa noción de que las mujeres deberían acceder a la educación al igual que los hombres. No necesariamente porque ella era una adelantada a su tiempo, bueno, sí era una adelantada a su tiempo, pero el pilar fundamental que ella tenía para educar a las mujeres era que las mujeres eran las que estaban dedicadas a enseñar a los hombres y las familias. Entonces, mientras mejor estaba educada una madre, mejor podía educar a sus hijos varones. Entonces, por eso que ella tiene ese sesgo por sí educar a las mujeres. Claro, es un gran avance para la época, ¿no? Y bueno, por eso también se le considera una precursora del derecho a la educación de las mujeres. Ok. En el texto vamos a ver un montón de referencias a Ricardo, a Malthus, a Smith, a Mills, a Stuart Mills y otros economistas más. Con muchos de ellos, Marcet conversó, tuvo contacto. Con otros de ellos, no mucho, pero con la mayoría sí. Y lo interesante es que muchos de los autores, sobre todo Ricardo, Malthus, hicieron comentarios sobre el libro y ella tomó varios de esos comentarios y los incluyó en las siguientes ediciones. En otros casos, por ejemplo, si no recuerdo mal, con un economista francés, que fue el nombre, sí le da comentarios, pero ella recusa en no incluir esas observaciones porque consideraba de que no era apropiado para su texto. Entonces, lo interesante es que sus libros son libros construidos en base no solamente a su conocimiento, sino conocimiento de otros, y también luego pulido por los mismos autores a los cuales ella se refiere dentro de los textos. De modo de que esos mismos autores como Ricardo, si veían que en el texto estaba mal interpretado o mal parafraseado sus aportes, lo corregían, ¿no? Entonces eso es genial. A ver, ¿qué más? Ya, acá dice lo de la pedagogía que les dije hace un momento. La idea de llevar la economía a las clases trabajadoras es algo que recién viene mucho después. Inicialmente, eh, su libro de conversaciones sobre economía política eh, se limitaba, inclusive en el prólogo, a decir de que el libro no estaba recomendado para la clase trabajadora. Luego, cuando saca un siguiente libro, que es Economía Política de John Hopkins, ahí recién dice que ese libro es básicamente para trabajadores. Posterior a eso, ya saca ediciones de economía, de conversaciones de economía política, donde ya abre su público hacia la clase más pobre. Y esto porque al inicio de las protestas de los trabajadores hubo una resistencia muy grande intelectual. Los intelectuales se resistían un poco a las pretensiones de los trabajadores,
porque pensaban que era algo peligroso, ¿no? Tener personas un poco que estaban en ebullición en sus sentimientos, buscando derechos, darles más herramientas para protestar, era como que un poco peligroso. Pero ahí los mismos intelectuales se dan cuenta que eso no necesariamente tiene que ser así, sino que ellos pueden aportar para que los trabajadores puedan fundamentar bien sus reclamos y quizás ir con mejores propuestas y no solamente para pedir, sino para pedir con quizás cierta recomendación, ¿no? Ir con una propuesta. Entonces, eso hizo que gran parte de los intelectuales en esos tiempos abran sus conocimientos, abran sus libros y los traten de llevar a los trabajadores. Inclusive muchos, no solamente economistas, sino eh, estudiosos de la política, banqueros, hacían conferencias exclusivamente dedicadas para trabajadores, de modo que los trabajadores entiendan cómo funciona el mundo y de ese modo ayudar a la clase trabajadora a proponer un cambio, ¿no? Ok, entonces eso es todo lo de Forget. ¿Alguien quiera comentar algo sobre Forget? Que crea que hay algo relevante adicional en el texto. Un texto de 11 páginas, ¿no? No es muy largo. Hay un montón de datos históricos. Como saben, este curso no es un curso de datos históricos. No es necesario que aprendan fechas, nombres, ¿no? Así que esas partes las pueden dejar de lado. No es muy importante. No, este texto era como un texto introductorio para que conocieran un poco a Marcet y vean en qué entorno desarrolló su trabajo, ¿no? Ahora sí pasemos a lo más importante, que es el texto de fondo, que es Conversaciones sobre Economía Política, que lleva como subtítulo en el que los elementos de esa ciencia se explican familiarmente. Entonces ese texto tiene en su prólogo, si no me recuerdo, la siguiente frase. La economía política está directamente relacionada con la felicidad y el mejoramiento de la humanidad, pero aún no se ha convertido en una ciencia popular y no se ha considerado un estudio esencial para la educación básica. Esta es una traducción libre que yo hice, pero eh, seguro es algo parecido a lo que encuentran en el texto. Cuando dice educación básica, no se está refiriendo a inicial y primaria, sino se está refiriendo a lo que todos deberíamos saber como ciudadanos en sociedad, ¿no? Lo que todos deberíamos saber como indispensable, como cultura general. No se está refiriendo a primaria y secundaria, sino a lo que todos deberíamos saber como esencial, como cultura general. Lo interesante de esta parte es que Marcet ya empieza a hablar sobre la economía no como una ciencia de la escasez. Eso es bastante importante. A lo largo de nuestra carrera nos han dicho que la economía es la ciencia que se ocupa de satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados, ¿no? Eso es lo que usualmente se nos dice de economía. Y esa es una noción de economía bastante contemporánea. Pero en realidad la economía, en sus orígenes, no tenía escasez. Solamente recuerden ustedes al hombre primitivo, al hombre que todavía no vivía en una civilización. Esos hombres no tenían recursos limitados, tenían todo lo necesario para vivir en cantidades que nunca iban a poder consumir, eh, que nunca iban a poder terminar de consumir, ¿no? Consumían agua, carne, frutas y todo era literalmente ilimitado. Entonces, esta cuestión de los recursos ilimitados es algo recién muy contemporáneo, muy moderno. Y además nos está hablando de felicidad. Eso es importante. Cuando hablamos de que los países tienen que ser más ricos, no deberíamos hablar de ser más ricos por ser más ricos, sino de ser ricos para poder generar mayor bienestar, que es lo mismo que felicidad en sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, tengo que resaltar que economía política puede ser entendido de diferentes formas. Si hoy googlean economía política,
y descargan un libro de economía política, les puede salir dos cosas. Economía política entendida como la interacción entre economía y ciencias políticas, o economía política entendido como economía en sus raíces. Veamos la diferencia. Si entendemos economía política como la interacción entre economía y ciencias políticas, estamos hablando de cómo interactúa las decisiones económicas con el poder. La ciencia política se dedica a estudiar el poder. Entonces, esa economía política, que es la interacción entre decisiones económicas relacionadas con el poder, por ejemplo, les puedo poner el siguiente. ¿Cómo un alcalde toma decisiones de cuánto gastar en su municipio si está condicionado a la reelección? Es muy distinto la forma de gastar de un alcalde cuando tiene la posibilidad de ser reelecto y es muy distinto cuando no tiene la posibilidad de no ser reelecto. Y eso está eh, estudiado en un montón de papers. Cuando tiene la posibilidad de ser reelecto, hay incentivos económicos necesarios para que él pueda gastar de mejor forma el presupuesto municipal. Si no tiene el incentivo de ser reelecto, va a ser un alcalde con un gasto presupuestal bien pobre. Entonces, a eso se dedica la economía política, a ver decisiones de economía ligadas al poder. Pero en estricto, eso se llama nueva economía política. Por otro lado, está la economía política que se entiende como la economía en sus orígenes. La economía política en la época de Smith, de Ricardo, la economía en la época de Ricardo y Smith era economía política. Economía no venía como una palabra suelta, sino siempre venía con economía política. ¿Y por qué? Porque se entendía que si las decisiones se tomaban dentro de una sociedad, se tenía que considerar a toda la sociedad cuando tomamos decisiones individualmente. Entonces, si yo tomo la decisión de gastar un sol en un pan, eso es una decisión que estoy haciendo en sociedad. Yo no podría acceder a ese pan si otra persona en la sociedad no hubiera previsto que alguien iba a tener la necesidad de comprar pan. Entonces, la economía en sus orígenes es una ciencia social por naturaleza. Entonces, lo que ellos entienden, lo que Marcet, Smith, Ricardo, eh, todos ellos entienden como economía política, es economía en general. Entonces, no se confundan. A veces googlean economía política y les sale la otra economía política, que es en realidad nueva economía política. Entonces, economía política es como habláramos economía en general. Uh-huh. Okay. Y esto es bastante interesante porque acá dice que todavía no se ha convertido en una ciencia popular y que deberíamos considerarlo como algo que todos deban saber, ¿no? Luego Marcel va a decir que todos tenemos nociones de economía en el cerebro, pero que difícilmente las articulamos o las sabemos diferenciar porque no estamos acostumbrados a la jerga económica. Entonces, quiero que quede claro esto de que la economía estudia la felicidad, no hay escasez en esta economía política y básicamente si vamos a hacer crecer la riqueza, no es hacer crecer la riqueza por hacerla crecer, sino con el propósito de que esa riqueza pueda transformarse en bienestar. Okay. La conversación que vamos a leer o que han leído son las sus 5 primeros apartados que viene primero, empieza a explicar por qué hay que estudiar economía política, la importancia de esto, qué errores podemos cometer si no tenemos en claro algunos conceptos de economía política. Luego nos va a hablar un poco sobre cómo ha ido evolucionando la sociedad. Luego nos habla del progreso económico, qué es la riqueza, cómo se entiende la riqueza. Nos va a decir que detrás de todo eso, de todo ese desarrollo, está la propiedad,
la institución de la propiedad. Y finalmente nos va a hablar algo que ya vimos con Smith, que es la división del trabajo. Entonces, eso va a ser lo que vamos a discutir ahorita. Ok. Entonces, ¿por qué aprender economía política? Cuando Caroline le hace algunas preguntas a la señora B, eh, resulta que Caroline sí entiende economía política, o al menos sabe que la economía política está presente en su día a día, pero no sabe articular los conceptos, no sabe diferenciar que ciertas decisiones, aunque parezcan superfluas, tienen un montón de sentido y un montón de efectos dentro del comportamiento económico. Entonces, para Caroline se le hace un poco difícil, ¿no? Está un poco indecisa entre aprender o no economía política porque no quiere meterse en el tecnicismo, todo ese, en, en toda esa conversación sofisticada que según ella tienen los economistas de la época, ¿no? Pero si hacemos una comparación entre la jerga de química y la jerga de economía, evidentemente la economía es mucho más sencilla, ¿no? En química y de conceptos que son difíciles de digerir. Luego, en economía, todo es más intuitivo, ¿no? Como es un estudio del comportamiento en realidad, un estudio del comportamiento individual y comportamiento social, en realidad todos los conceptos se pueden inferir, solamente que hay que ordenarlos bien. Entonces, con eso le convence a Caroline de que en realidad no hay mucho tecnicismo y que no debería tener mucho miedo, ¿no? Bueno, acá hay algo de teoría pedagógica que hace la señora B. Resulta que varios cuentos, historias, poemas tienen detrás algunos eventos económicos, ¿no? Como este pasaje que creo que es de la Odisea, donde Telémaco le cuenta a su padre cómo había cambiado la ciudad, eh, o algunos poemas que cita ahí, donde se habla un poco de cómo es la riqueza de un cierto pueblo. Eh, Te parecen inofensivos, ¿no? Es simplemente yo leo una novela hoy, leo un poema y parece inofensivo. Me habla de cosas económicas, me habla de riqueza, me habla de felicidad, me habla de consumir ciertos bienes, no sé, superfluos como vino o cosas así. Y yo no le tomo mucha importancia. Pero Marcel dice que tiene un grado de peligrosidad. Si yo, por ejemplo, enseño a un niño diciéndole que eh, le enseño a un niño esta historia de Telémaco y su padre, donde le dice que las ciudades están prosperando, pero en desfavor de la agricultura, o que los pueblos con su agricultura, su única forma de desarrollarse es a costa de las ciudades. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Que la economía es un juego de suma cero, ¿no? Que lo que gana uno es lo que pierde el otro. Y eso no es cierto, en realidad. Hay transacciones económicas en las cuales ambos ganan. Y esas son las mayorías, esas son casi todas las transacciones económicas, ¿no? No es cuando yo vendo, no sé, panes, un panadero me vende panes, no es que yo estoy ganando algo al comprar y el otro está perdiendo algo al comprar. Ambos estamos ganando algo. Entonces, esas enseñanzas que parecen inofensivas en los cuentos, poemas, pueden crear confusión y pueden instalar en la mente de los niños ciertos conceptos erróneos sobre economía, como ese, ¿no? Que esa noción de que las ciudades prosperan a costa de la agricultura y que la agricultura prospera a costa de las ciudades, eso le está enseñando a los niños que economía
todas las transacciones de economía son de suma cero, pero no. En realidad, cuando yo compro un pan, yo estoy ganando mi excedente del consumidor y el productor o el que me está vendiendo el pan está ganando su excedente del productor, ¿no? Ambos ganan. Entonces, lo que nos dice ahí Marcet es que hay que tener cuidado de cómo se enseña la economía política a los niños, de revisar quizás y ser escrupulosos las historias, los cuentos, los poemas, que en realidad están enseñando algo correcto, ¿no? De modo de que cuando ellos, bueno, hay otro párrafo donde nos dice que en la infancia, si bien es cierto, se adquiere un montón de ideas, ideas correctas, incorrectas, y recién es a la adolescencia donde las propias personas se dedican a discernir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero sería de gran ayuda que en la infancia la mayoría de cosas que le des a un niño sean ya las correctas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que facilitar la educación dando las ideas correctas desde la infancia. Y una forma es revisando o de alguna forma dando poemas o historias que tengan así conceptos correctos y claros sobre economía. A ver. Es sobre por qué desconfío un poco de los poetas, desconfío un poco de aquellos cuentistas o que hacen todo este arte, pero sin saber que en el fondo en la formación de las personas. Ok, ¿qué es economía política? Economía política para Marcet es todo aquello que estudia la formación, distribución y consumo de la riqueza. Nos enseña las causas que promueven o impiden su aumento y su influencia en la felicidad o en la miseria de la sociedad. Entonces, primero, la economía política evidentemente trata de conocer cómo se forma, cómo se hace crecer, cómo se consume, cómo se reparte la riqueza, pero también la aplica. Entonces vamos a ver luego que hay dos partes de la economía política. Una que es puramente conocimiento y otra que se le llama el arte. El arte de la economía política es el arte o la capacidad de hacer crecer la riqueza. Okay. Entonces, como es una ciencia que trata sobre la humanidad, porque la humanidad es aquella que, la única que tiene noción de felicidad y hacer crecer, por tanto, la riqueza, en realidad es una ciencia que se debe estudiar desde la historia. ¿Y de la historia de quién? De los vencedores, de los vencidos, de los que hoy están en el poder o de los que han sido desplazados del poder. Ella dice que no, que tiene que ser una historia más imparcial, una historia de la humanidad. Con nosotros, por ejemplo, en Historia Económica 1, los que han llevado, usualmente se habla la historia desde el punto de vista de los vencedores, ¿no? Cuando hablamos de independencia, estamos hablando, nos dan textos donde son los que han independizado al país, los que cuentan la historia. Muy pocas veces es eh, el bando vencido el que cuenta la historia, ¿no? Cuando hablamos de los incas, hablamos desde una perspectiva de los colonizadores, pero nunca hablamos de una perspectiva desde los incas mismos. Entonces, eso no está bien, porque estamos limitando el aprendizaje de la historia. Deberíamos tener una historia más desligada de esos puntos de vista. Por tanto, esta historia de la humanidad a la cual se refiere Marcet tiene que estar como solamente enfocada en la humanidad en sí y no tanto en los conflictos que hubo entre la humanidad. Ok, entonces veamos. Empieza a decirnos de que había un estado salvaje donde las personas vivían sin reglas, sin instituciones. Vamos a entender instituciones en todo lo que es Marcet y bueno, en todo el curso en realidad, como sinónimo de reglas de juego. Cuando nosotros hablamos de instituciones, a veces lo entendemos como organizaciones, ¿no?
organizaciones. ¿Por qué? Porque instituciones nos dicen, eh, hablamos de la institución, del Estado a la institución. Eh, Esto de entender instituciones como organizaciones es un concepto más del derecho, pero en economía vamos a entender instituciones como reglas de juego. ¿Qué son reglas de juego? Todo aquello que condiciona o permite nuestro comportamiento en la sociedad. Por ejemplo, la religión es una regla de juego. Si tuviéramos una religión, por ejemplo, musulmana, podríamos comprar esposas o esposos, no sé cómo es la religión musulmana. Eh, si tendríamos la religión hindú, no podríamos consumir carne de cerdos animales. Si fuéramos mormones, no podríamos consumir café. Entonces, nuestro comportamiento económico está condicionado por esas reglas que instaura eh, la religión. Otras reglas de juego vienen por la ética, la moral, por las leyes también. Las leyes escritas también nos dicen cómo nos podemos comportar y cómo no. Las leyes nos dicen que no podemos comprar personas, ¿no? Entonces, eso es un limitante que nos pone las leyes. Las leyes nos dicen de que no podemos generar monopolios en ciertas áreas o en ciertos sectores económicos. Entonces, eso es lo que nos limita el comportamiento. Vamos a entender que instituciones, como la institución de la propiedad, es algo que nos limita o nos permite ciertos comportamientos dentro de la sociedad. Entonces, en el estado salvaje no teníamos ninguna de estas instituciones, ninguna de estas reglas sociales, y solamente nos organizábamos cuando había algún conflicto. Si peleábamos por un territorio, nos juntábamos, nos organizábamos, poníamos de jefe a un experto militar o un experto en batallas y nada más. Esa es la organización más sofisticada en ese momento, solamente cuando había conflictos. Pero después de eso, las personas empiezan a entender de que no solamente cazando y recolectando es posible acceder a bienes, sino que hay formas más tranquilas de poder acceder a los bienes. Y no solamente más tranquilas, sino que necesitan menos trabajo para acceder a bienes. Por ejemplo, tener rebaños. Los rebaños te permiten ser estacionarios, por tanto, ahí empieza a crearse esa noción de propiedad. Si yo tengo mi rebaño, es porque tengo propiedad sobre él, nadie me la puede quitar. Todavía no está reglamentado por una ley escrita, pero sí está reglamentado por una ley, eh, por un consenso, ¿no? Un consenso entre la sociedad. Ese consenso que no está escrito también se considera como una institución eh, informal. Todavía no está detallada por escrito. Entonces, apenas empieza el hombre a poseer rebaño, se necesita tener la ley que te asegure, o al menos el consenso que te asegure, de que nadie puede quitarte ese bien, que nadie puede tomar provecho de la producción de ese bien. Entonces, si una persona no tiene la seguridad de que lo que posee va a retribuirle en el futuro ciertas ganancias o beneficios, no va a tener el incentivo de seguir invirtiendo en ese bien, ¿no? Si yo sé que mi rebaño me lo pueden quitar mañana, no voy a tener incentivos para darle de comer, ¿no? Me da igual, si igual me lo van a quitar, no tengo incentivos para darle de comer a mi rebaño. Entonces, ese primer momento donde las personas se dan cuenta de que pueden facilitar su vida poseyendo cosas, es donde en realidad empieza a originarse una estructura social más compleja. Luego la sociedad empieza a fijarse estacionariamente, viven solamente en un solo lugar, se dan cuenta de que pueden empezar a cultivar sus propios productos, pueden domesticar ciertas especies, no solamente especies animales, sino especies, eh, sino también plantas. Por ejemplo, el maíz no era domesticado en la antigüedad, el maíz era una planta salvaje que si la comías te morías, no era comestible.
Luego recién con el tiempo y con transformaciones genéticas se hizo posible que hoy en día podamos comer maíz. Y no nos referimos, no me refiero a transformaciones genéticas o que íbamos a un laboratorio, no, sino simplemente que hacían cruces de especies o cruces de ciertos, por ejemplo, podía haber un maíz que crecía en Cusco y un maíz que crecía quizás en Arequipa, no sé, y cada uno de ellos tenía ciertas propiedades. El de Cusco resistía a las heladas y el de Arequipa resistía a las plagas. Las plagas, eh, las plagas que vienen usualmente. Entonces, si yo las cruzaba ambas, hacía un cruce como un injerto entre los dos, voy a crear una especie mejor y así, ¿no? Y poco a poco germinaron una y otra especie hasta que se hizo comestible. Igual hay otras especies en plantas que son así. Eh, el maíz también. mm, la mayoría de plantas que comemos han tenido ese origen, ¿no? Inicialmente no eran comestibles, sino que tuvo que pasar un proceso de, de genético, de cruces genéticos para que puedan ser comestibles. A ver, ¿qué más? El mismo pollo, ¿no? El mismo pollo que comemos hoy, si nos damos cuenta, hay pollos que tienen hoy en día 4 dedos y hay otros pollos que tienen 5 dedos. Inclusive hay otros que tienen 6. La mayoría de pollos hoy en día ya no tienen el pulgar o lo que sería en el humano el pulgar. ¿Por qué? Porque los pollos inicialmente se tenían que agarrar de las ramas para poder subsistir. Como hoy en día están totalmente domesticadas, no necesitan subir a los árboles, entonces no necesitan el pulgar para agarrarse a las ramas. Entonces van perdiendo la necesidad del pulgar y genéticamente los nuevos pollos que nacen ya nacen sin pulgares, ¿no? Entonces así van domesticando plantas, animales, eh, y eso a la larga va generando un crecimiento de la industria, vamos a ver luego con más detalle, un crecimiento de las artes, y la gente se empieza a dar cuenta de que si yo me especializo en una sola cosa, puedo producir más cosas de lo que haría yo solito. Entonces, ahí empiezan a hacer la división del trabajo. Y finalmente, hasta el momento en que convergemos en una sociedad civilizada. Acá está lo que les dije, la economía política se divide en dos partes, una teórica y otra práctica. La teórica se refiere a la parte del conocimiento, teorizar las cosas, describir las cosas, ver las causas y efectos de los de los eventos económicos. Y por otro lado, el arte de hacer que la riqueza de las naciones pueda crecer y por tanto generar mayor bienestar. Entonces acá dice, el arte se refiere a la legislación y consiste en hacer todo lo necesario para contribuir al aumento de la riqueza nacional y evitar todo lo que le pueda perjudicar. Pues, por ejemplo, eh, el arte de hacer crecer la riqueza también es el arte de poner límites, ¿no? Por ejemplo, limitar el acaparamiento es una buena forma de generar mayor bienestar. Si no hay acaparamiento, los consumidores pueden acceder a bienes con mayor facilidad y a mejores precios. Entonces, una buena forma de hacer crecer el bienestar. Luego nos dicen, los errores teóricos conducen a errores en la práctica. En ocasiones, los gobiernos engañados por falsas ideas de economía política han frenado el progreso natural de la riqueza cuando estaba en su poder acelerado. Entonces resulta que a veces los gobernantes llegan con ideas un poco confundidas. Solamente pongamos el ejemplo de Alan García I. Alan García I llegó con la idea de que la oferta creaba su demanda. Eso hoy en día nos parece descabellado, ¿no? ¿Cómo es posible que la oferta crea su demanda? Eso me está diciendo que si yo invento hoy en día un sabor de gaseosa, no sé, eh, sabor gaseosa pollo a la brasa, solamente por el hecho de crear la oferta de ese bien,
¿Va a haber demanda? No, no, eso es inaudito. Pero Alan García llegó al poder con esa idea que es arrastrada de hace muchas décadas, pero que ha sido comprobada que no funciona. Entonces, lo que él creía es que si daba dinero a las personas lo iban a gastar inmediatamente, y como las empresas veían de que las personas tenían más dinero, iban a empezar a producir más. Entonces, si las empresas producían más inmediatamente, su producción sí o sí iba a ser gastada, o iba a ser consumida o demandada, porque las personas tenían dinero. Por eso que Alan García intentó convencer a los empresarios, a los 12 apóstoles del Perú, a y trató de convencerles de que, a pesar de que estábamos en tiempos malos económicamente, empiezan a ofertar o a producir más. Era claro que no iban a hacer caso, y no le hicieron caso. Y eso fue que ocasionó luego el desfalco de la economía en casi su quinta parte, ¿no? Caímos acumulados, creo que más del 20%. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Que hay gobernantes que llegan con ideas equivocadas sobre economía política. Entonces, en ese caso, Alan García llegó con conceptos de economía política que estaban desfasados a nuestros tiempos. Y nos costó un montón. ¿Qué más? Okay, pasemos ahora a qué se entiende por progreso de la sociedad y a qué se entiende por riqueza. Todas esas fallas que pueden originarse por errores humanos, por errores en ideologías y todo eso, Marcet considera que son muy pequeños a comparación de la inercia que viene por la historia. La misma fuerza histórica que empuja al crecimiento de las naciones, es decir, ese crecimiento por división de trabajo, por especialización, por crear nuevas tecnologías, por innovar, por, por tener nuevo conocimiento, por todo eso, por el desarrollo de la tecnología, es mucho más rápido y es mucho más grande que los errores que puedan cometer ciertas personas. Y sí tiene bastante razón. Por ejemplo, hay esta idea malthusiana. Marcet conoció a Malthus, y Malthus decía una cosa que estuvo bastante, tenía bastante solidez en su momento. Él decía que los recursos crecían a una velocidad algebraica, la población crecía a una velocidad geométrica y los recursos crecían a una velocidad aritmética. Es decir, que la población crecía exponencialmente, muy rápido, pero los recursos para alimentar esa población crecían muy lento. Eso, evidentemente, traía como consecuencia en el largo plazo de que iba a llegar el momento en el cual no iba a haber el suficiente alimento o recursos para alimentar a toda la población. Íbamos a ser tantas personas y con muy pocos recursos que el caso apocalíptico era de que las personas empiecen a morirse de hambre, ¿no? Porque no había recursos necesarios. Esa predicción que hizo Malthus no se cumplió. Y no se cumplió básicamente porque no tomó en cuenta el desarrollo tecnológico. Resulta que el desarrollo tecnológico es el que nos dice qué cosa es recurso y qué cosa no es recurso. Ustedes imaginen el petróleo. El petróleo hoy en día es un recurso, pero hace 500 años no era un recurso. Tú le ofrecías petróleo a alguien y no te compraba, no te daba nada por el petróleo. Recién el petróleo se hace recurso cuando tenemos la tecnología para transformar el petróleo en energía. Entonces, si bien es cierto, los recursos son limitados y crecen muy poco a poco, los recursos, una vez que chocan con un cambio tecnológico, la cantidad de recursos crece exponencialmente.
como eso del petróleo, ¿no? Antes solamente teníamos energía por vapor o, o energía mecánica, pero una vez descubrimos la forma de transformar petróleo en energía, nuestros recursos energéticos crecen exponencialmente. Una vez que descubrimos que se puede crear energía en base a solamente un átomo de nitrógeno, no sé de qué partícula, y podemos generar energía nuclear, nuestros recursos energéticos van a ser inmensos, ¿no? Casi infinitos. Entonces, esa fuerza con la que viene el desarrollo de la economía, el desarrollo la innovación, todo eso, es muy grande y es imparable, según lo que dice Marcet. Entonces, cualquier cosa que pase en el medio, como errores de las personas, algunos retrasos por mala legislación o alguna catástrofe natural, van a ser simplemente pequeños baches, pero que no van a detener el desarrollo de la economía. Ya, ok. ¿Qué más? En los malos gobiernos se favorece a determinadas clases de personas, se desalienta y se oprime a otras. La prosperidad se reparte de manera desigual y la riqueza se distribuye injustamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de eficiencia redistributiva en economía, estamos hablando de cómo se reparten los ingresos o cómo se reparten los recursos en una sociedad. Lo eficiente es que los recursos se repartan según quién lo merece más, ¿no? Entonces, si yo tengo una ganancia de 1 millón de soles, ese recurso se va a redistribuir entre todos los que colaboraron en la ganancia de ese $1.000.000. El que se esforzó más va a tener mayor ganancia. Y el que se esforzó muy poco va a tener muy poco de ganancia. Entonces, lo ideal en una economía es de que si, por ejemplo, la clase trabajadora es aquella la que aporta más esfuerzo, sea la que reciba más ingresos, se le redistribuya mejor. Si la clase empresarial es aquella que pone muy poco esfuerzo, de seguro se le va a dar menos. Si la clase de la sociedad, que son los rentistas o los terratenientes, que solamente poseen tierras, pero no producen nada adicional, y como no se esfuerzan en nada, deberían ganar menos, ¿no? Pero, ¿qué sucede en la historia de la sociedad? Que usualmente los terratenientes, que son los dueños de la tierra, y los capitalistas, que son dueños del capital, son los que ganan más que los trabajadores, ¿no? En el proceso de producción, usualmente, no siempre, pero usualmente el que pone más cosas a riesgo es el trabajador, porque pone a riesgo sus horas de trabajo, muchas veces su vida, porque arriesga a veces su vida. Entonces, usualmente el que arriesga más y por tanto es el que da más sacrificio por la ganancia es el trabajador. El capitalista, lo peor que le puede pasar es quedarse sin su capital. El terrateniente, lo peor que le puede pasar es quedarse sin su tierra. Lo peor que le puede pasar a un trabajador es quedarse sin vida, ¿no? Morirse. Entonces, en teoría, en la mayoría de actividades económicas, es el trabajador quien debería recibir la mayor participación. Pero hemos visto que la historia no es así, que es lo contrario, que los trabajadores reciben menores cantidades o menor proporción de los ingresos. Entonces, ahí tenemos una ineficiencia redistributiva, una ineficiencia de la redistribución. Entonces, nos dice que si eso se presenta en diferentes sociedades, vamos a desalentar el desarrollo o el progreso. Porque aquellas personas que arriesgan más, las estamos inhibiendo. Les estamos diciendo que lo que están arriesgando en realidad no vale la pena. De modo que poco a poco en la historia van a estar más desalentados y por tanto en el largo plazo se va a estancar el crecimiento, ¿no? Pues lo ideal sería que para que haya prosperidad, la riqueza se distribuya justamente, es decir, que se distribuya a quien lo merece más. El siguiente ítem es bastante importante.
la riqueza no es suficiente para construir la felicidad de un pueblo. Es solo una de las causas que la conducen. Entonces, eh, Marcet pone un ejemplo interesante. Nos dice que a veces, bueno, si entendemos la riqueza como una riqueza comparativa, es decir, la riqueza en soles que yo tengo en comparación a la riqueza de soles que tiene otra persona, puede ser que yo sea rico en esa sociedad, pero sea pobre en otra. ¿Por qué? Porque se valoran distinto las posesiones. En una sociedad donde los soles no tengan valor, evidentemente yo con mi millón de soles sería pobre, ¿no? Por ejemplo, en la era colonial, eh, todo se vería en, todo se medía en oro y plata, ¿no? Pero pensemos en una sociedad donde no existía el oro y la plata. Por ejemplo, pueblos desconocidos en la selva del en el Amazonas. Tú vas con un montón de oro y plata, llegas a esa sociedad y eres pobre porque para ellos no tiene significado para nada los, eh, los metales preciosos. Entonces, la riqueza, vista como solamente metales preciosos, dinero, eh, fortuna en general, no son suficientes para construir la felicidad de un pueblo, sino son solamente uno de los caminos para llegar a la felicidad. Evidentemente te facilita, ¿no? Facilita acceder a bienes que sí te van a dar felicidad, pero no es requisito único. Además de tener riqueza, evidentemente hay que tener buenas costumbres, un gobierno sabio, difusión del arte y del conocimiento. Sin esas ventajas, la riqueza no sirve de mucho. Y bueno, la riqueza para Marcet no es solamente la suma de bienes, eh, sino que además de esa suma de bienes, se deben incluir todos los objetos de deseo que puedan convertirse en un artículo de comercio. A ver, leamos un poco más. Tales como las haciendas, las casas, los productos de la agricultura, los productos de la manufactura, los víveres, los animales, todo lo que pueda contribuir al bienestar y disfrute del hombre. Entonces, por ejemplo, un cuadro, que puede ser una pintura que puede ser, que al ser admirada por la persona puede generar bienestar, también se puede considerar riqueza, ¿no? Entonces, Marcés nos habla en un momento que hay una confusión entre riqueza y dinero. Estamos igualando o estamos tomando como sinónimos a riqueza y dinero, pero eso es una confusión que se origina porque nosotros usamos el dinero para todas las transacciones, pero el dinero solamente es una parte de la riqueza. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ok, entonces, vayamos a la institución de la propiedad. La propiedad es aquella regla de una sociedad donde se da la seguridad de que lo que tú posees pueda ser solamente usufructuado por ti mismo. Todo fruto de ese bien, todo fruto, eh, todo bienestar o todo fruto que se derive de ese bien, va a ser solamente disfrutado por mí, no por nadie más. Entonces, Marcet dice que, si bien es cierto, el trabajo es necesario para producir riqueza, el trabajo por sí solo no produce riqueza. Y ella pone el ejemplo del trabajo en la época primitiva y en la era civilizada, ¿no? El trabajo en la época no civilizada
resulta que es un trabajo que es etéreo. Al momento de cazar una persona, está generando trabajo, pero no puede acumular riqueza porque apenas case, eh, lo que va a hacer, la carne que va a producir ahí, no le está asegurada para su provecho, sino que cualquiera la puede tomar. No hay leyes, no hay reglas, ni formales ni informales, que le aseguren que solamente él es dueño de lo que ha cazado. Entonces, en ese caso, el trabajo que él ha generado, ese individuo en la era no civilizada, es un trabajo que no genera riqueza. Además del trabajo, para que se genere riqueza, es necesario el derecho de propiedad, que uno esté seguro de que puede aprovechar lo que es útil. En un momento, la estudiante que tiene la señora B nos dice de que las tierras, al ser limitadas, porque, porque la tierra está limitada, el derecho de propiedad de la tierra no debería ser justo, porque si yo estoy acá, yo estoy teniendo tierras, es a costa de otras personas. Va a haber un momento en el cual todas las tierras van a ser de posesión de alguien y una persona nueva en la sociedad llegaría y no tendría acceso a ninguna de ellas. Entonces, por tanto, ella dice que eso sería algo injusto. Luego, la señora B le va a decir que no, que ninguna propiedad, ni de tierras, ni de bienes, ni mercancías, nada que sea propiedad es injusta. Esta propiedad de las tierras viene de un origen muy temprano en la sociedad, que inicialmente no había sido establecido como ley, pero sí como acuerdo consensuado o acuerdo implícito en la sociedad. Entonces, es la seguridad que te da tu derecho de propiedad, el cual estimula a que tú produzcas, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo la seguridad de que no me van a quitar mis bienes, tengo el incentivo de acumular más y una vez que tengo lo suficiente, empezar a producir algo. Entonces, la seguridad, el derecho a propiedad es pilar fundamental para crear y para hacer crecer la riqueza de una nación. Ok. La pregunta es, ¿alguna vez en alguna sociedad se puede abolir el derecho de propiedad? Según la señora B, según Marcet dice que no. Dice que las ventajas del derecho de propiedad son tan grandes, tan completas y que generan tanto bienestar que ninguna sociedad se daría el lujo de exterminar el derecho de propiedad. Da algunos ejemplos de algunos pequeños reinos, pequeños países en ese entonces, de que habían sido tomados por dictadores y que el derecho de propiedad había sido desmantelado para instaurar un derecho de propiedad común, comunitario, pero ella hace notar de que esos derechos de propiedad comunitarios van a ser solamente transitorios. Van a ser transitorios porque eh, son inestables en sí mismos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos los derechos, hay, por ejemplo, Ostrom habla de los campos de pastoreo de rebaños, que son de propiedad de una comunidad, por ejemplo. Si los derechos de propiedad son comunes a todos los campesinos que van a llevar sus ovejas a un espacio, a un pastoral, a una zona de pastoreo, resulta que yo como campesino tengo el incentivo de llevar la mayor cantidad de ovejas para consumir el pasto, ¿no? Pero ninguno de los campesinos va a tener el incentivo de hacerle mantenimiento a esos pastos. Como es de propiedad común, yo puedo aprovechar el pasto sin incurrir en el costo
de hacer mantenimiento a esos terrenos. Entonces va a llegar un momento en que esos pastos van a estar totalmente consumidos, no va a crecer más pasto porque nadie se esperó para hacer mantenimiento. Entonces eso es inestable. Y luego, evidentemente sin pasto, van a morir las ovejas y, y el bienestar va a convertirse, se va a reducir el bienestar, ¿no? Entonces, por eso ella dice que son inestables. Y como va a ser inestable, la gente va a decir, ah, mira, como no funciona esto de la propiedad común, mejor regresemos a la parcelación de tierras. Repartamos, ¿no? Todos nosotros campesinos que tenemos ovejas, estas tierras de pastoreo, y que cada uno solamente lleva sus ovejas al terreno que le corresponde, a la parcela que le corresponde. Y ahí, de vuelta regresamos a los derechos de propiedad privados. Entonces nos dice que, evidente, una vez que llega el derecho de propiedad a una sociedad, es imposible sacarlo. Ok, eso ya lo dijimos. En la división del trabajo nos va a hablar de todo lo que ya vimos con Smith. Las tres ventajas que tiene la división del trabajo, que ya mencionamos la clase anterior. Nos va a hablar también de aquellas desventajas, sobre todo la desventaja de que las personas ya no se educan en las artes o en otras áreas del conocimiento. Pero nos va a decir que si bien es cierto, esta desventaja es grande, es nada comparable con todo el beneficio que trae con el aumento de cantidad de bienes a disposición de la sociedad. Y además nos dice de que si bien es cierto, las personas ya no se van a educar en ciertos áreas del conocimiento o en el arte, resulta que como las personas van a ganar más, porque son más productivos, van a tener más tiempo libre para dedicarle a esas áreas. Entonces, en el largo plazo, si bien es cierto, van a dejar de dedicarse al arte y a todo eso, pero una vez que generan bienestar, una vez que la gente ya gana más, que es más, que tiene más ingresos, la persona va a decidir trabajar menos horas, y esas horas las va a poder dedicar a cultivar el arte o a otras áreas del conocimiento. Entonces, no necesariamente es una desventaja. Quizás es una desventaja de corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo, esa desventaja se convierte en una ventaja. Y eso va a ayudar a seguir promoviendo el arte, seguir promoviendo otras áreas del conocimiento y no solamente esas áreas en las cuales estaba uno dedicado a trabajar diariamente. Ok, ¿qué más? Nos pone el mismo ejemplo de Adam Smith, que puso Adam Smith en su libro, que es de los alfileres. También nos menciona alguna observación de Smith que puso en su libro, que vimos la clase pasada, que Smith observaba que había comunidades donde eran tan pequeñas y tan dispersas, porque había una casa en un lugar y la casa más cercana estaba a 2, 3 kilómetros. Resulta que en esas sociedades cada familia se dedicaba a hacer todos los bienes necesarios para subsistir. Hacían su propio pan, hacían sus propias bebidas, hacían sus propios calzados. Entonces, ellos hacían todo. Y evidentemente, cuando Smith los compara con otras sociedades, encuentra que esas sociedades son extremadamente poco productivas a lo que sería una sociedad con división de trabajo. Otra desventaja que trae esto de la división de trabajo, según Marcet, es que genera aglomeración de personas en las ciudades. Como dijimos también con Smith, resulta que las personas con la división del trabajo ya no se quedan en sus hogares que estaban alejados, sino ahora todos vienen a trabajar en los grandes centros productivos, a las grandes ciudades. Y ella plantea, bueno, en realidad Caroline, que es su estudiante, plantea que como hay un montón de aglomeración de gente, va a haber más violencia, más crimen. Eso para ella es una desventaja. Pero Marcet dice que eso es aparentemente
aparentemente hay más violencia, pero no es así, porque lo que ella está viendo es violencia en un espacio territorial y no está viendo violencia por cada cierto número de personas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que hay más violencia en Lima que en Cusco. ¿Por qué? Porque en Lima hay 100 homicidios al año y en Cusco hay 10 homicidios al año. Pero eso es incorrecto, porque en Lima viven 10 millones de personas y en Cusco viven 1 millón de personas. Entonces, lo que yo debería hacer es medir cuánta violencia hay por 100 cantidades, por 100 personas, por ejemplo. No sé, cuántos homicidios por 1000 habitantes. Y si yo hago esa comparación, quizás Lima no es la más violenta, sino que Cusco es la más violenta. Igual, en el caso de Smith, él dice, o bueno, en el caso de Marcet, ella dice que deberíamos de sacar cuánta violencia hay por persona en las ciudades y compararla con cuánta violencia hay por persona en las áreas agrícolas. Y según eso, Marcet dice que no, que al contrario, al parecer hay más violencia en las áreas agrícolas. Entonces, por tanto, esa no sería una desventaja. Y ahí ese es el contraargumento que le pone la señora B a Caroline. Esto ya lo dijimos hace un rato. Ok. ¿Tienen preguntas, chicos? Quedan 7 minutos. Diego, una consulta. ¿Puedes repetir nuevamente la parte en la cual la niña le pregunta de por qué no todos, o sea, esta apropiación de la tierra no termina en que se llega a quedar con todo? Y la ¿Te refieres a profesora, la... sí, la anterior, y la profesora le responde algo. a ver, si te entiendo bien, me estabas diciendo esto de la propiedad de la tierra, como es limitada, ¿es injusta o Claro, no? claro, o sea, algunos se pueden quedar con todo y dejar a otros sin tierra. Ajá. Sí, o sea, según lo que dice la Caroline, es que como hay limitado cantidad de tierras, evidentemente llega un momento que todos están con dueño y si un ciudadano nuevo llega, evidentemente no es justo, ¿no? Porque llegar simplemente tarde no te hace más merecedor o menos merecedor de tierras. Pero ella dice que la propiedad de las tierras genera el incentivo para que las personas puedan invertir en ellas. Entonces, no es que yo estoy teniendo una posesión pasiva de la tierra, sino que estoy teniendo una posesión activa de la tierra. No solamente la estoy teniendo rentistamente, que es lo que se dice usualmente. Cuando hablamos de rentismo, hablamos de que las personas ganan por solamente poseer la tierra. Por eso es que se llama a los dueños del guano en el Perú, de la época del guano, se le llama una generación rentista, porque ganaban solamente por el hecho de poseer una cosa. En el caso de esto de la industria y de que las personas poseen en Marset, poseen la tierra, no están poseyendo pasivamente la tierra, no están solamente ganando por poseer la tierra, sino que están invirtiendo en ella y están haciendo que la tierra genere. Entonces, eso no es injusto, sino por el contrario, incentiva a que los mayores esfuerzos de las personas lleven a mejorar la calidad de la tierra, lleven al mejor fruto de esa tierra que sin dueño no tendría ningún fruto. Evidentemente, el que va a llegar luego tiene que ganarse las tierras ya mejoradas. Entonces, no es que el que llega está viniendo eh, por tierras en sí, sino está viniendo por tierras ya mejoradas, ya cultivadas, ya tratadas, ya con cierto trabajo encima, ¿no? Entonces, comprar esas tierras sí es justo, evidentemente si alguien quiere acceder las compra, pero no es que el que te vende la tierra la tuvo simplemente por suerte, sino que ya invirtió en ellas. Uh-huh. Perfecto, Diego, gracias. Eh, a ver, nos queda 4 minutos.
Déjenme ver si el control ya está.